Muy buenos días. Siguiendo el bosquejo del mensaje de Tony el domingo por la mañana, el título del capítulo 6 es Dios interviene a su tiempo, a su debido tiempo. Y nuestra lectura está desde el verso 1 al 9. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y pidió que le trajeran el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, los dos eunucos del rey, guardianes de la puerta, que habían planeado matar al rey Asuero. Y el rey preguntó, ¿qué honra o qué distinción se concedió a Mardoqueo por esto? Los oficiales que estaban al servicio del rey respondieron, nada se ha hecho en su favor. Entonces el rey preguntó, ¿quién está en el patio? En aquel momento llegaba Amán al patio exterior de la casa real para pedirle al rey que ordenara colgar a Mardoqueo en la horca que le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, Amán está en el patio. Que entre, dijo el rey. Entró pues Amán y el rey le preguntó, ¿qué debe hacerse al hombre a quien el rey quiere honrar? Amán dijo en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Para el hombre cuya honra el rey desea, traigan un vestido real que el rey haya usado y un caballo en que el rey haya cabalgado y pongan en su cabeza una corona real. Den luego el vestido y el caballo a alguno de los príncipes más nobles del rey, vistan a aquel hombre que el rey desea honrar, llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él, así se hará al hombre que el rey desea honrar. La providencia de Dios se manifiesta de una forma tan clara que el escritor del libro no abunda en detalles ni muchas explicaciones. El contraste con el párrafo anterior y la ironía de las circunstancias son tan patentes que no hace falta hacer comentarios sobre ello. Por esa razón hemos aceptado, abrazado el título del domingo, Dios interviene a su tiempo. No se trata de suerte, como podrían calificar la situación aquellos que no creen en Dios. Pero al rey se le va el sueño justo aquella noche en la que Amán estaba preparando la horca para Mardoqueo. Dice el versículo 1, aquella noche el rey no podía dormir. En el capítulo 6 nos encontramos con una serie de coincidencias, de eventos que sugieren una clara intervención de la guía divina sin que por ello resulten en absoluto inverosímiles. Al contrario, están en perfecta consonancia con el carácter de los personajes y fluyen naturalmente de la acción anterior. La primera coincidencia que encontramos es que justo en vísperas de aquel día en que Amán pensaba solicitar permiso para ahorcar a Mardoqueo, el rey sufrió un insomnio. No podía dormir, o como dice literalmente el texto, el sueño del rey huía. Si es el Señor quien da sueño a sus amados, de acuerdo al Salmo 127, verso 2, podemos suponer que también es Él quien lo quita cuando quiere a los que se oponen a sus propósitos. El texto no lo dice explícitamente, pero la inferencia es obvia. Y dice que dio orden el rey que trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y que las leyeran delante de él. Y esta es la segunda coincidencia, que para llenar las horas muertas en las que no puede conciliar el sueño, sus siervos le leen el libro de las memorias. El texto hebreo indica una acción continua, o sea que los siervos leyeron durante largo rato, quizá la mayor parte de la noche. Como acabamos de indicar, no hay nada excepcional en la selección de la lectura. Es la que esperaríamos del carácter egocéntrico de Asuero. No quiere que le lean las crónicas de sus antepasados. Él prefiere sus propias proezas, que le lean
aquello que tiene que ver con su propia gloria. La tercera coincidencia, dirigida claramente por la mano soberana de Dios, es que los lectores escogieran precisamente aquellas partes de la memoria que versaba sobre la intervención de Mardoqueo para salvar la vida del rey. Esto en el capítulo 2, versículos 21 al 23. Y el rey preguntó, ¿qué honor o distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto? Ya hemos tenido ocasión de comentar que Asuero era conocido por las espléndidas recompensas que daba a aquellos que le brindaban alguna ayuda militar o política. Cuidaba mucho su reputación y procuraba ganarse la lealtad de sus siervos mediante la promesa de premios generosos. Heródoto menciona diferentes casos de personas galardonadas por el rey, entre otras a una que incluyó en el registro de los benefactores del rey, lo cual sugiere que además del libro de memorias, Asuero tenía otros documentos que servían como fuentes para la promoción y los honores concedidos a distintos siervos suyos. Entonces el rey preguntó, ¿quién está en el atrio? La reputación del rey está en juego. Siempre ha hecho alarde de ser generoso con los que eran generosos con él. Algo hay que hacer para salvaguardar su imagen. Asuero intenta pensar en una recompensa apropiada, pero siente la necesidad de un consejo ajeno. Y entonces pide a los siervos que averigüen si alguno de los consejeros reales está presente en el atrio. Y justamente la providencia divina hace que el hombre que más odia a Mardoqueo y a su pueblo sea el encargado de escribir con todo detalle el homenaje que el Salvador del rey habría de recibir. Y la mayor coincidencia de todas de este capítulo es que en aquel exacto momento Amán acababa de presentarse en el atrio exterior. Ni siquiera su mano derecha, el preferido del rey, podía presentarse en el atrio interior sin ser llamado. Posiblemente él tampoco podía conciliar el sueño, porque Amán, a causa de su afán por ver resuelta la cuestión de la insubordinación de Mardoqueo, o como hemos acabado de sugerir, ni siquiera intentó dormir, ocupado en dirigir la construcción de la horca. Ahora que había acabado la obra siniestra, el patíbulo ya está preparado. Entonces se presenta temprano, antes de la hora acostumbrada, para asegurarse una entrevista con el rey antes que comiencen los negocios del día. Llega con la terrible intención de hacer ahorcar a Mardoqueo. Pero justo en el momento en que la providencia de Dios había preparado el terreno para la exaltación de Mardoqueo. Amán piensa decirle al rey, aunque dentro de algunos meses morirán todos los judíos y tan bien este maldito Mardoqueo, quiero pedirte que me des permiso para ahorcarlo inmediatamente, porque se niega a acatar la orden expresa del rey, manteniéndose derecho cuando los demás se inclinan ante mí. Pero antes de que pueda comunicar su petición, el rey le dará instrucciones muy distintas. La ironía de la situación es un deleite. Amán ha hecho planes para la destrucción de Mardoqueo. Asuero le mandará que sea el instrumento de su exaltación. Y entonces dice que Amán se dijo, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Contra su costumbre habitual, el autor revela el pensamiento íntimo de uno de los protagonistas y nos cuenta lo que Amán dijo en su corazón. Pero notemos que se trata del pensamiento del único protagonista de la historia que no puede haber hablado con el autor para contarle lo que estaba en su mente. ¿De dónde obtiene el autor esta información? ¿Es un invento? Aunque lo fuera,
no sería necesariamente evidencia de que la narración es un invento, pues no le habría resultado difícil imaginar cuáles debían ser los pensamientos de Amán en aquellas circunstancias. Pero tenemos otra explicación muy posible. Y es que el autor pudo recabar la información directa o indirectamente del propio rey. Nos parece más que probable que Asuero, cuando finalmente comprendió la infamia de Amán, repasara las conversaciones con él y entendiera en retrospectiva las motivaciones que tenía. Incluso puede ser que en ese mismo momento algo de las palabras o de la actitud de Amán hiciera comprender al rey la presunción, el egoísmo, la soberbia y la peligrosa ambición de su secretario. Se dio cuenta entonces de que Amán creía que él iba a ser el honrado afortunado y de que contestó pensando en sí mismo. Desde luego, si ya se habían sembrado en la mente de Asuero semejantes semillas de duda en cuanto a la honradez de Amán, eso ayudaría a explicar la prontitud con la que el rey iba a mandar su destitución y su muerte en el capítulo próximo. La caída de Amán sería tan fulminante y precipitada que sugiere que el rey ya había comenzado a abrigar serias dudas en cuanto a la honradez de su secretario. En todos casos, los pensamientos de Amán revelan su profundo engreimiento. No puede imaginar que el afortunado sea otro sino él mismo y supone que el rey está dando discretamente la oportunidad de nombrar la forma en que quiere ser honrado. Su egolatría determina su respuesta. Piensa que está sacando tajada para sí mismo y se sirve con toda generosidad. Por eso nuestra reflexión personal para nuestro devocional esta mañana. Muchas veces podemos sentir temor de aquellos que odian el Evangelio o que se oponen abiertamente al pueblo de Dios. Su rencor, malicia, envidia y malos deseos parecen ser una amenaza al avance de la iglesia o de nuestras vidas y nuestro testimonio. Pero nuestra preocupación debe ser la de andar en integridad y temor a Dios, viviendo en dependencia por medio de la oración, sabiendo que Dios puede hacer de una condena a muerte un homenaje y de una desgracia un banquete. El Salmo 107:28 dice: entonces claman a Dios en su angustia y los libra de sus aflicciones. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, nos maravilla tu forma de actuar. Tu palabra hoy nos enseña el peligro de tener ideas erróneas, perspectivas equivocadas sobre otros y lo peor, aún sobre nosotros mismos. Danos equilibrio al pensar y valorar, que tengamos temor de ti y que nunca pensemos más de nosotros mismos que lo que debemos pensar. Que seamos humildes, como lo fue el Señor Jesús. En tu nombre, amén. Manteneos bendecibles. Hasta mañana.